Amén. Así es. Buenas noches a todos. Déjenme ajustar algo aquí que me está dando problema. Un minuto. Perdón, señora. Que no sé por qué puse aquí algo mal. Ok. Un minutito. Esto es en vivo. Me excusan. En el libro de esta cadena, con mi esfuerzo no bastó para librar todas mis penas, fue por tu gracia incomparable. Ok. Déjame ver cómo voy a compartir entonces, David, la pantalla. Bueno, no sé a qué le di, David, pero no, no sé qué toqué aquí. Pero bueno, vamos a trabajar. A trabajar. Ahí se ve la pantalla bien, ¿verdad? Ok, se escucha bien. Bueno, pues vamos entonces a detener el video como siempre para que estén pendientes a la presentación. Hoy le traemos a todos la lección 7 del libro Respuesta Bíblica 2 del pastor Waldo Castillo. Ya ustedes lo conocen. Denme un minuto, déjenme buscar un pañuelo que hoy no tenemos energía eléctrica y hace tremendo calor. Un minutito, señores, excusen. Estamos de nuevo. La lección 7. ¿Qué se entiende por gracia de Dios? ¿Qué se entiende por gracia de Dios? Ahora sí detengo el video para que estén pendientes a la presentación. ¿Qué se entiende por gracia de Dios? En los últimos estudios hemos venido hablando de la condición del hombre después de la entrada del pecado. Cómo los pecados que cada uno cometemos nos alejaron de Dios. Hemos estado viendo eso. La semana pasada estuvimos hablando de la justificación por la fe. Y decíamos que la justificación es el acto por el cual Dios declara a una persona justa, considerándola inocente, no porque la persona no sea culpable de sus pecados, sino porque Dios, en su infinita gracia, ha decidido perdonarla. Porque esta persona ha decidido poner su fe en Cristo y en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz para el perdón de pecados. Eso es la justificación. O sea que en la justificación, como vimos la semana pasada, somos perdonados de nuestros pecados, somos declarados inocentes ante el tribunal de Dios solo por la justicia de Cristo y somos aceptados por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. En esta definición hablamos de la gracia de Dios. En la Biblia se habla de la gracia de Dios. De hecho, en el Nuevo Testamento hay como 180 y pico de referencias sobre la gracia de Dios. Pero, ¿qué es la gracia de Dios? Antes de definirla, veamos algunos versículos de la Biblia donde se menciona la gracia de Dios. Leemos en Juan 1, del 14 al 17. Dice así: y aquel verbo fue hecho carne
y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, antes es antes de mí, porque era primero. En Lomisa no había luz. Parece que llegó ahora y la conexión se interrumpe cuando eso sucede. Si la luz llega, entonces se reinicia el router y se corta. Vamos a esperar unos minutitos a que regrese nuestro hermano Plinio. Señores, de nuevo aquí, les pido excusa. Hay problema de la energía eléctrica. Estoy de nuevo aquí, ¿me escuchan? Sí, perfecto, lo escuchamos. Perdón, voy a compartir la pantalla de nuevo. David, habilítame de nuevo a compartir la pantalla, que me está dando un error aquí. Adelante. Sí. David, me está dando un error y no me permite. Ah, bueno, ahora sí. Bueno, señores, les pido disculpas, pero esto. Entonces, señores, estábamos leyendo Juan 1 del 14 al 17 y les decía que hay aparece 4 veces la palabra gracia, la gracia de Dios. Entonces, vamos a ver qué significa la palabra. Perdón, Plinio. Lee de nuevo el pasaje porque se interrumpió ahorita y nos quedamos a mitad. Ah, perdón. Ok. Bueno, pues leemos de nuevo en Juan 1 del 14 al 17. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, dice Juan.
Vemos varias entonces entradas de la palabra gracia. La palabra utilizada en el Nuevo Testamento para gracia es el término griego charis o yaris y significa favor, bendición, regalo, buena voluntad, bondad. Favor, bendición, regalo, buena voluntad y bondad. Todos podemos extender la gracia a los demás, hablando en sentido general de esa palabra que se utiliza en griego, charis. Pero cuando la palabra gracia se usa en relación con Dios, adquiere un significado más potente, otro significado. Y es que la gracia de Dios puede definirse como el favor inmerecido, aquello que Dios le otorga al hombre sin tener mérito para recibirlo. Repito, la gracia de Dios puede definirse como el favor inmerecido, aquello que Dios le otorga al hombre sin tener méritos para recibirlo. Como dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, aunque lo que merecíamos era el castigo por nuestros pecados, Cristo vino y murió por nosotros. Por nosotros. Eso es gracia de Dios. Para dar una ilustración, permítame mostrarle algunos ejemplos. Cuando una persona trabaja, recibe un pago justo por su tiempo. Eso se llama salario. Cuando una persona compite con otra y recibe un trofeo por su desempeño, eso es un premio. Cuando una persona recibe una distinción por sus muchos años de servicio y por sus altos logros, eso es un reconocimiento. Pero cuando una persona no es capaz de ganarse un salario, ni de ganar un premio, ni merecer un reconocimiento, entonces vemos un cuadro del favor no merecido, de la gracia que Dios le da al hombre. O sea, sin mérito, sin ningún mérito para recibirlo, Dios le extiende su mano. Dios le extiende su gracia. Un favor inmerecido. Eso es la gracia. La gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos, a pesar de que nuestro pecado lo merece y a pesar de tener una condena de muerte, como dice Romano. Esta es la bondad a los indignos, a nosotros. Pues Dios pudo haber dejado a la humanidad completa perdida en su pecado. Y si Dios hubiera decidido no salvar a un solo ser humano, hubiera sido justo y hubiera sido bueno. Pues el hombre eligió ese camino, no fue Dios, ¿verdad? Fue el hombre eligió ese camino. Pero Dios ha decidido salvar a todos los que en Él creen. Poner a disponibilidad del hombre la salvación. Eso es gracia de Dios. Va más allá del amor y de la misericordia. La gracia va más allá de la misericordia. La gracia de Dios es un tema constante y culmina en el Nuevo Testamento con la venida de Jesús. Cristo vino a traernos la gracia de Dios. Repito, Cristo vino a traernos la gracia de Dios. Fundamentalmente, de esto trata la gracia de Dios, de que Dios se dio primero, se inclinó con amor al hombre desamparado, herido por el pecado y condenado a la muerte.
con este acto de bondad, Dios manifestó su profunda piedad, piedad que traspasó la lógica de la mente humana. Por eso no la entendemos, llegando a hacerse hombre. Y como dice Filipenses 2, del 7 al 8, refiriéndose a Cristo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso decimos que no la entendemos. Cristo se hace hombre y viene a morir por la humanidad, una humanidad que le había dado la espalda, que le ha dado la espalda a Dios, pero Cristo viene y muere. Ahí se ve la gracia de Dios. La gracia es el gran regalo aportado por Cristo, el gran regalo que nos trae Cristo. Cristo vino a traernos la gracia de Dios y nosotros inmerecidamente nos apropiamos de ella. La gracia no requiere y de hecho descarta todo mérito humano. La gracia es debida a Dios, es dada por Dios, debido a quién es Él, a quién es Dios, y no debido a lo que el hombre es o hace. Por eso decimos que la gracia no requiere y de hecho descarta todo mérito humano, pues la gracia es por Dios, dada por Él, debido a quien es Él. Recordemos cuando dábamos un estudio sobre Dios, hablábamos de sus atributos y decíamos que Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo, Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es gracia también, ese es uno de sus atributos. O sea, no es que Dios está cogiendo algo que está fuera de él y lo está poniendo a disposición del hombre, la gracia, sino que Él es gracia. Él es un Dios de gracia. Él intrínsecamente, así como es amor, así como es misericordia, así como es todopoderoso, Él es un Dios de gracia. Es algo intrínseco de Él. La gracia relega toda intención de ganar el favor de Dios mediante obras o mérito humano. Ninguna virtud humana, ninguna bondad, mérito o justicia del hombre podrá jamás comprar los favores de Dios ni su inmensa misericordia. A propósito, Dios muestra tanto la misericordia y la gracia, que no es lo mismo. La misericordia de Dios retiene el castigo que merecemos. La gracia otorga una bendición que no merecemos. En la misericordia, Dios escogió cancelar nuestras deudas de pecado por medio del sacrificio de su Hijo en nuestro lugar. Dios nos perdonó, ¿verdad? Por el sacrificio que hizo Cristo. Pero Dios va aún más lejos que la misericordia y extiende la gracia a sus enemigos, a quienes le habíamos dado la espalda. Nos ofrece el perdón, pero no se queda ahí. Nos ofrece la reconciliación, nos ofrece a su Espíritu Santo para que more en nosotros y nos muestre la verdad, nos muestre a Cristo, y nos da vida en abundancia. Esa es la gracia de Dios. Pero la gracia, señores, no es solamente la salvación, siempre la relacionamos estos dos hechos, la salvación y el perdón de los pecados, es la
diríamos, la obra cumbre, ¿verdad? Lo que más vemos, la salvación y el perdón de los pecados. Sin embargo, la gracia, además de proveer la salvación y el perdón de pecados, también nos da vida, nos da paz, provisión, habilidades, protección, compañía, socorro, esperanza y muchas otras virtudes que a diario experimentamos, todas por el inmenso amor y su bendita gracia. El apóstol Juan lo describe así en Juan 1:16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. O sea, la gracia que Cristo trajo es inmensurable e incuantificable. No se puede medir ni se puede contar. La gracia de Dios mediante Jesucristo imparte perdón, justificación, bendición, prosperidad, libertad, alabanzas. En el Nuevo Testamento, toda la idea de la gracia está asociada de manera indisoluble a Jesucristo. Por último, podemos decir que la gracia de Dios nos debe servir de estímulo para nuestra obediencia a Él. La gracia de Dios nos debe servir de estímulo para nuestra obediencia a Él. Dios, al proveer a Cristo en la cruz y nosotros poder contemplar su gran amor por nosotros, si nosotros lo contemplamos de la manera que deberíamos contemplar, deberíamos generar el entusiasmo necesario para vivir la vida conforme a la voluntad de Dios. Por eso Pablo dice, el amor de Cristo me constriñe, el amor de Cristo me impulsa, me pone entre la espada y la pared para yo hacer lo que tengo que hacer, lo que demanda Dios. Cuando no hay suficiente estímulo para vivir una vida cristiana, es porque ha habido poca meditación y reflexión en las misericordias de Dios, en la gracia de Dios, en el inmenso amor de Dios por nosotros. Porque nosotros deberíamos encontrar en el Evangelio, en la entrega de Cristo por nosotros, el entusiasmo para acercarnos a Dios, para entregarnos a Dios, para obedecerle a Dios, para vivir una vida de piedad como Dios demanda. Así que recuerda, hoy es el momento oportuno, hoy es el día de salvación. Con esto concluimos, señores, el estudio de hoy sobre qué se entiende por gracia de Dios. Un estudio corto, pero bien interesante. La gracia de Dios. David. Amén, muy bien. Realmente así es corto, pero la gracia es infinita. Y gracias a la gracia, hemos caído nosotros en gracia y somos salvos. Y somos salvos, así mismo. No tenemos ningún mérito ni nada que podamos hacer para gozar de esa gracia del Señor. Voy a Así quitar mismo la pantalla de Plinio para entonces pasar a la evaluación. Déjame ver si yo puedo evaluar aquí mismo. Sí, yo creo que sí. Bien, vamos a hacer la evaluación, a ver qué tal la aprendimos. Y ahí está. Entonces tenemos hoy creo que 4 preguntas. La primera pregunta, la primera pregunta, ¿la gracia de Dios puede definirse como el favor inmerecido, como un favor inmerecido, aquello que Dios le otorga al hombre sin tener méritos para recibirlo? Usted va a contestar sí o no.
Segunda pregunta. ¿Cómo llega la gracia de Dios al hombre? Dos opciones. ¿A través de mis obras o a través de Cristo? Tercera pregunta. Bajar que no la veo. Ok. ¿Qué otros términos podemos utilizar para hablar de la gracia de Dios? Y ahí entre los términos están favor, regalo, bendición. Y una cuarta opción, todas las anteriores. La pregunta 4. Elija la palabra que le falta al texto. Dice, porque por raya somos salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Entonces usted va a elegir entre tres opciones. Malo, bueno y gracia. Eso me acuerda los exámenes. Me acordó el raya. Sí, el completa. La pregunta 3 me recuerda ese momento tan precioso en que la gracia nació entre nosotros. Lucas, cuando está narrando el nacimiento de Jesucristo, dice que hubo un coro de ángeles que cantó y dijo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad, que dijimos ahorita que buena voluntad es gracia para con los hombres. A veces este pasaje se malinterpreta y creen que que es buena voluntad, que es paz a los hombres de buena voluntad. De buena voluntad, sí. Y realmente los hombres no somos buenos ninguno, dice Pablo. Todos somos pecadores. Aquí lo que está diciendo es que el nacimiento de Cristo fue quien trajo buena voluntad a los hombres junto con su paz. Y esa buena voluntad, ahorita decía nuestro maestro Plinio, que es gracia. El Señor Jesús cuando nace trae paz y trae gracia a los hombres, a la humanidad, y no a los pastores que escucharon a los ángeles solamente, sino a todo aquel que cree en el Señor. Que creen en, como hemos estado viendo, ¿verdad? En los estudios que hemos. Y eso es parte de la gracia de Dios, que va más allá de la misericordia. Bueno, han contestado 14 de 17, David. Sí, y ahí tenemos 82%, que es la votación reglamentaria, porque en esos 17 estamos tú y yo que no votamos. Ah, o sea, ¿verdad? Faltó una persona por votar, pero amén. Tienes razón, sí. Bueno, terminamos. Entonces, ahí, compartimos los resultados. Sí. La primera pregunta, señor, es verdadera. La gracia de Dios puede definirse como un favor inmerecido. Aquello que Dios le otorga al hombre sin tener mérito para recibirlo. Lo que menos teníamos era mérito. Por eso es gracia de Dios, es un favor de Dios, la gracia. O sea que la respuesta correcta es sí, como eligió el 93%. La segunda pregunta, ¿cómo llega la gracia de Dios al hombre? Y como vimos, a través de Cristo. Cristo nos trajo la gracia, ¿verdad? Cristo nos trajo la gracia. Y una pregunta entonces, pero antes de Cristo no había gracia. Sí, claro, siempre Dios ha manifestado su gracia, pero el momento cúspide de la gracia de Dios viene con Cristo, ¿verdad? Que nos trae la salvación, nos trae la reconciliación con Dios. Es el momento cúspide. Por eso decimos que la gracia, Cristo nos trae la gracia. No es a través de nuestras obras, de ningún modo. Si fuera a través de nuestras obras, entonces no fuera gracia, porque no la merecemos. Y en realidad no nos las merecemos, como hemos estado viendo, no lo merecemos, perdón, como hemos estado viendo en los estudios. Eso era lo que menos merecíamos, el perdón, ¿verdad? Sin embargo, Dios viene y también aplica misericordia y aplica la gracia, ¿verdad? Que va más allá, no perdona, pero no solamente que no perdona, sino que nos da la solución. Y él mismo nos reconcilia con él mismo. Ahorita tú decías también, Plinio, perdón, de sí, que
hay otros términos que no son gracia, como el salario, como un mérito. Entonces, si fuera por nuestras obras, fuera un término de eso, no gracia. Exactamente. Entonces, la tercera pregunta, ¿qué otros términos podemos usar para hablar de la gracia de Dios? Perfecto. Todos los términos ahí que pusimos. Favor, regalo, bendición, a veces también vemos don. Todo eso son términos sinónimos, ¿verdad? De la gracia de Dios. Favor, regalo, bendición. Y la palabra que completaba era, como todo, elegir la gracia, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, pues es gracia de Dios, en otra palabra. Regalo de Dios. Regalo de Dios. Entonces ahí, perfecto, o sea, se entendió lo que es la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, que va más allá de la misericordia, de lo que normalmente conocemos. La misericordia. Dios se va más allá y nos deja, ¿verdad? Como decimos, con la boca abierta, porque nos provee todo. Él mismo, decíamos en un estudio anterior, que él tiene que tomar la iniciativa. El hombre es que peca contra Dios, pero él es que tiene que tomar la iniciativa, porque el pecado nos deja en un estado de muerte espiritual. Entonces él tiene que tomar la iniciativa y reconciliarnos con él mismo. Amén, muy bien, perfecto. Realmente muy lindo el estudio de hoy, muy gratificante y saber eso de la gracia del Señor. Hermanos, si alguno tiene alguna inquietud, alguna pregunta, algo no le quedó claro, podemos usar estos minutitos para discutir eso. Dios le bendiga. Amén, hermano Frank. En una de las diapositivas que el hermano presentó, básicamente, no importa la condición del hombre, la gracia de Dios es capaz de cubrirlo. Amén, así es. Así es. ¿De dónde saca Pablo en Gálatas 2 que de la gracia os desligaste? Que la gracia que, si no hay pecado que yo pueda cometer que sea suficiente para que Dios no me dé su gracia. ¿De dónde saca Pablo eso en Gálatas de que cayeron de la gracia? Lo que pasa es que a veces confundimos la gracia, el perdón y el asunto del pecar. Por más que nosotros pequemos, el Señor siempre está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Ahora bien, lo que no podemos es caer en ese error de creer de que entonces estamos siempre siendo salvos. Es posible, por eso el Señor nos manda en mucha parte de la Biblia que tenemos que cuidar nuestra salvación. Si nosotros no cuidamos ese regalo tan precioso, así como dice Pablo, si no cuidamos ese regalo tan precioso que es la salvación, bueno, pues podemos perderla. Y no es que el Señor aparta su gracia, es que nosotros decidimos apartarnos de él. Ahí hay dos posibles, ¿verdad? No, tendríamos que ver el contexto y leer todo el contexto para ver. Pero hay dos cosas posibles. O que Pablo se estuviera refiriendo a la condición antes, a la condición del hombre en el pecado, cae de la gracia, porque el hombre mismo se aleja de Dios, ¿verdad? Cava una zanja y se aleja de Dios. Esa puede ser una condición. Otra posible es cuando él habla de la caída, es sobre, pudiera ser también que tomemos la gracia como un libertinaje. Y bueno, si todo lo cubre la gracia,
de Dios y es gratis para nosotros, pues entonces podemos hacer lo que queramos y la gracia lo va a cubrir. Entonces, en varias ocasiones, Pablo aclara esto, no, esto no es así, no es un libertinaje, es gracia y la gracia nos debe de mover a nosotros entonces querer cumplir lo que Dios demanda. Entonces pudiera ser una de esas dos posibilidades. Si leemos ese pasaje que dice entre hermano Frank y realmente aplicamos esta enseñanza que ahora nos dice Plinio, nos damos cuenta del contexto, que es lo que Pablo está hablando. Y lo que está hablando es de que cuidemos nuestra libertad. Eso está en el capítulo 5 del libro de Gálatas. Y entonces está diciendo que en esa libertad, como la gracia es un regalo, no es asunto de obras, no es que usted va a estar haciendo lo que le da la gana. Entonces, ahí es que habla de que usted puede entonces caer de la gracia. Lo voy a leer, dice el capítulo 5 de Gálatas. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. O sea, Cristo nos hizo libres. Por lo tanto, mantengámonos firmes y no nos sometamos nuevamente al yugo de la esclavitud. O sea, si ya Cristo nos libertó, no podemos, no debemos volver para atrás porque entonces vamos a ser otra vez esclavos. Escuchen bien, yo Pablo les digo que si se hacen circuncidar, Cristo no les servirá de nada. O sea, si vuelven otra vez a olvidarse de la gracia del Señor y querer vivir entonces a través de las obras de la ley, del viejo hombre, de cómo es la cosa antes. Eso es lo que Pablo está aclarando y dice, de nuevo declaro que todo el que se hace circuncidar está obligado a practicar toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. O sea, si queremos, si pretendemos volver atrás y ser salvos por nuestras obras, por ser gente buena, por hacer muchísimas cosas, entonces no es que hemos caído de la gracia porque el Señor nos sacó, es que estamos renunciando al perdón gratuito que el Señor nos da. Y eso es lo que Pablo quiere decirle aquí al pueblo allá en Galacia, de que, bueno, si ustedes quieren otra vez, volver otra vez a la ley, váyanse, pero están entonces abandonando la gracia del Señor. Sí, sí. Y recuerdo cuando dimos el libro de Gálatas, ¿verdad? Allá en el templo, que sí, Pablo escribe esto a los Gálatas, ¿verdad? A la iglesia de Galacia, motivado porque los que se habían convertido al cristianismo se estaban yendo de nuevo y volviendo, querían volver al judaísmo, a los ritos de la ley, ¿verdad? Se estaban volviendo. Entonces Pablo le hace esa aclaración a la iglesia. Miren, señores, si ya ustedes son libres por Cristo, si vuelven a la ley, entonces se van a esclavizar y van a caer de la gracia. Eso es lo que van a caer del favor, porque ustedes mismos se van a esclavizar de nuevo. Eso sí, recuerdo ahora. Y el mismo versículo 5, que el que sigue, lo aclara aún más y dice, nosotros, en cambio, por obra del Espíritu Santo y mediante la fe, aguardamos con ansias la justicia que es nuestra esperanza. O sea, está hablando de fe, está hablando del Espíritu, algo que viene realmente del cielo, no es algo que venga de nosotros. Sí. No es que Dios quita la gracia, sino que uno la rechaza, ¿verdad? En ese contexto es que uno la está rechazando. Porque ya conocieron a Cristo y quieren volver entonces hacia atrás. Se van a esclavizar de nuevo. Están rechazando la gracia que, como dijimos, la trae Cristo. Así es. Buena pregunta esa. Sí, así es. En ese mismo contexto también hay un pecado que dice la Biblia que es imperdonable. Y no es que Dios no quiera perdonarnos. Realmente es que si nosotros, dice que ese pecado imperdonable es negar al Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo es que nos motiva a nosotros y que nos sirve de abogado y todo esto, si estamos negando ese favor, bueno, no es que Dios no quiera perdonarnos, es que usted no quiere que lo perdone.
Pero sí, realmente interesante la pregunta del hermano Frank. ¿Alguien más tiene alguna otra inquietud? ¿O el hermano Frank quiere abundar un poquito más sobre ese pasaje de Gálatas? Yo tengo mi propio pensar que es un poco allá, pero no, yo creo que lo que quería era presentar esa pregunta por si alguien había leído ese pasaje y en la parte de atrás de la mente le estaba diciendo, pero ven acá, si es así, entonces, ¿por qué la Biblia habla de caer de la gracia? Por eso lo traje, pero no, yo tengo un análisis un poquito más diferente de eso, pero es por mi trasfondo. Okay. Pero gracias. Ay, realmente gracias a usted por ponerse esa sazón siempre en el estudio, de que, así como usted dice, quizás alguien había leído ese pasaje y tenía ese pequeño huequito por ahí guardado. Bien, hermanos, pues si no tenemos entonces más preguntas, agradecerle su presencia en esta noche. Hoy no tenemos sorteo, pero sí tenemos gracia, que es mucho mejor. Hoy recibí un mensajito que incluso lo puse en mi estado de WhatsApp que decía justamente eso, que la gracia del Señor no tiene comparación realmente con nada. Eso es un regalo invalorable. No podemos compararla, no podemos comprarla, ni decir que hay algo mayor valor que la gracia del Señor. Así que hoy nos llevamos ese regalo, ese recordatorio de que por la gracia del Señor hoy somos nosotros salvos. Amén. Amén. Y eso nos mantiene entonces en una expectativa que tenemos que mantenernos en esa gracia, porque no podemos comprarla ni conseguirla de otra manera, sino solamente con el reconocimiento del sacrificio de Cristo en la cruz por cada uno de nosotros. Y queremos reiterar ese llamado que hizo nuestro hermano Plinio al final del estudio, de que si alguien esta noche necesita reconocer eso y dar ese paso de fe, ese paso de salvación, que no dilatemos más esa decisión tan importante y que no nos apartemos, que recibamos ese regalo de Dios que es su salvación. Amén. Amén. Sin nada más, hermanos, entonces nos vemos el próximo viernes en nuestro culto de oración. Sigamos orando. Hay muchas personas contagiándose últimamente con el virus. Ahí estamos orando por Vladimir, el compañero de Beatriz, que ya está mucho mejor. Pero hay muchas otras personas que necesitan esa aportación de oración. También recordemos que nuestro hermano José el domingo se nos muda para México y vamos a estar orando esta semana y sobre todo el próximo viernes vamos a despedir a nuestro hermano José, que se va a reunir con su amada esposa allá en México, para que el Señor la acompañe en este trayecto y en esta nueva vida de casado también. José, no te desconectes. No, él sabe que tiene una membresía en Lomisa, no se puede ir muy lejos. Sí. Al contrario, tiene que arrastrar a Laura ahora. Sí. Bueno, con muchas bendiciones, mis hermanos, y terminamos en oración. Amén. Le voy a pedir a mi hermana Yomairi, que está ahí con una sonrisa muy linda, que nos despide en oración, si ella puede, esta noche. Amén. Ya, aquí estoy. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias por este día y esta noche que tú nos has dado, Señor. Ahora, mira, Señor, que estamos despidiéndonos, gracias por darnos un día más de vida a cada uno de nosotros y por ayudarnos a podernos reunir este día, Señor. Te pido que nos cuida a cada uno de nosotros y que a los que se vayan a acostar, Señor, cuida de sus sueños y que lo cuida a cada uno de ellos, Señor. Ayuda a que mañana sea un día exitoso y que cada uno de los que estén trabajando le vaya bien su trabajo y que lo cuide, Señor. En nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas bendiciones para todos y nos vemos entonces el próximo.